Para poder determinar la impedancia sincrónica, vamos a utilizar el circuito equivalente del generador sincrónico, pero solo vamos a analizar una de sus fases. Nuestro objetivo ahora es calcular el valor de la impedancia sincrónica de este generador. Para ello lo que vamos a utilizar es el circuito equivalente, pero solo vamos a analizar una de sus fases para poder realizar este cálculo. Llevemos este circuito equivalente a una simulación para poder interpretarlo. Como vemos, al tener los puntos, los bornes sin conectarse entre sí, no existe una corriente de armadura. Entonces, al no existir una corriente de armadura, tampoco existirá una impedancia sincrónica. Ahora, si nosotros cortocircuitamos estas entradas, entonces observamos que ya se produce una corriente de armadura y por ende se genera una impedancia sincrónica. Y además, el voltaje de fase se ha hecho igual a cero, de tal manera que la impedancia interna de la máquina estaría dada por la ley de Ohm en este circuito serie como el voltaje inducido de armadura dividido para la corriente inducida de armadura, y esto nos dará la impedancia sincrónica. También podemos sacar su módulo y vendría a ser la raíz cuadrada de la reactancia sincrónica y la resistencia de los bobinados de armadura, pero elevado al cuadrado. En la práctica, la reactancia sincrónica es mucho mayor que la resistencia que tienen los bobinados de armadura y por ende se la puede despreciar, a tal punto que podemos llegar a esta equivalencia. Si nosotros entonces conocemos el voltaje inducido en la armadura y también conocemos la corriente inducida de armadura para una situación dada, para una corriente de campo dada específica, se puede hallar entonces la reactancia sincrónica, que en nuestra equivalencia vendría a ser la impedancia sincrónica. Para ello entonces un método aproximado para determinar dicha impedancia sincrónica puede basarse en lo siguiente. Primero, tratemos de obtener el valor del voltaje inducido en la armadura. Para ello entonces lo primero que vamos a hacer es establecer un valor de corriente de campo específica sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, al tener cortocircuitado las entradas, vemos que el voltaje de fase pues no nos permitiría tomar un valor del voltaje inducido. Es por ello que entonces lo realizamos a circuito abierto. Al no generarse una corriente de armadura, entonces vemos que el voltaje inducido se refleja totalmente sobre el voltaje de fase. Y entonces he aquí nuestro valor de voltaje inducido en la armadura. Y entonces la ecuación podríamos ponerla de la siguiente manera. Ahora lo único que nos restaría por calcular es la corriente inducida de armadura. Para ello volvamos a la simulación. Vamos a cortocircuitarla de tal manera que entonces ya podemos observar dicha corriente de cortocircuito que vendría a ser la corriente de armadura. Y entonces esto representado en nuestras fórmulas quedaría como. Así que podemos decir que la impedancia sincrónica solamente será el cálculo del voltaje de fase en circuito abierto dividido para la corriente de fase en cortocircuito. Al momento de calcular la impedancia sincrónica debemos tener en cuenta que el generador puede estar conectado en estrella o triángulo. Por lo tanto, entonces estos voltajes de fase, de acuerdo a la configuración que tenga la armadura, va a adquirir su valor de la siguiente manera. Si nosotros relacionamos la ecuación anterior obtenida para la impedancia sincrónica y recordamos que para la conexión estrella el voltaje de línea y la corriente de línea adquieren estos valores, al igual que la conexión triángulo, entonces la impedancia sincrónica se calcularía en una configuración estrella, como lo que se observa aquí, y una configuración triángulo, como se observa aquí.
Para llevar este principio a la práctica, calcularemos la impedancia sincrónica del siguiente circuito propuesto para dicho generador. Y tomaremos los voltajes de línea en circuito abierto y corriente de línea en cortocircuito mediante la instrumentación virtual, donde las cajas externas medirán tensión y corriente de línea y las cajas centrales voltaje y corriente de campo. El primer paso del proceso consiste en realizar la prueba de circuito abierto del generador. Para llevar a cabo se hace girar el generador a su velocidad nominal, desconectando todos los terminales de cualquier carga, y se coloca la corriente de campo en cero. ¿Cuánto dijo las revoluciones? No vamos a hacer solo 2000 de verdad. Y ahora se deben de hacer el que la corriente de campo. Se incrementa gradualmente la corriente de campo en pasos y se mide el voltaje en los terminales en cada paso durante la prueba. Con los terminales abiertos, corriente inducida de armadura que es igual a 0 amperios, por lo que el voltaje inducido de armadura es igual al voltaje de fase. Con esta información es posible elaborar una gráfica del voltaje inducido de armadura contra la corriente de campo. Este dibujo es llamado característica de circuito abierto del generador. Este permite encontrar en el generador el voltaje interno generado para una corriente de campo dada. La figura muestra una característica típica de estas. Nótese que en principio la curva es casi perfectamente lineal hasta observar una saturación a altas corrientes de campo, dado que el hierro no saturado en el marco de la máquina sincrónica tiene una reluctancia varios miles de veces menor que la reluctancia del entrehierro. Al principio casi toda la fuerza magnetomotriz se ejerce a través del entrehierro y el incremento del flujo resultante es lineal. Cuando finalmente se satura el hierro, su reluctancia se incrementa en forma dramática. El flujo se incrementa mucho más despacio cuando se incrementa la fuerza magnetomotriz. La porción lineal de la característica de circuito abierto se llama línea de entrehierro de la característica. El segundo paso del proceso es llevar a cabo la prueba de cortocircuito. Para esta prueba se ajusta la corriente de campo nuevamente en cero y se cortocircuitan los terminales del generador por medio de un grupo de amperímetros. Luego se incrementa la corriente de campo, se mide la corriente del inducido de armadura o la corriente de línea. La característica de corriente del inducido contra la corriente de campo se llama característica de cortocircuito y se muestra en la figura. En esencia esta característica es lineal. ¿Pero por qué es lineal? El diagrama fasorial resultante muestra los campos magnéticos correspondientes al campo magnético del estator y al campo magnético del rotor. Puesto que el campo magnético del estator casi anula el campo magnético del rotor, el campo magnético neto es muy pequeño, correspondiente únicamente a las caídas internas resistiva e inductiva. Dado que el campo magnético neto de la máquina es tan pequeño, la máquina no se satura y la gráfica de cortocircuito es lineal. En la práctica se han tomado voltajes de línea en circuito abierto y corrientes de línea en cortocircuito para una velocidad nominal dada y conociendo una corriente de campo. De aquí entonces la necesidad que teníamos de convertir esta fórmula de impedancia sincrónica que está en voltaje de fase y corriente de fase a voltajes de línea, porque es lo que se iba a medir en la máquina. Si individualmente estos datos graficamos, entonces en la prueba de circuito abierto tendríamos la relación que existe entre el voltaje inducido en la armadura con la corriente de campo, y en la prueba de cortocircuito tendríamos la relación que existe entre la corriente de cortocircuito, que es la corriente de línea, en la armadura, y el campo y la corriente de campo. Ahora, ¿cómo determinamos a partir de estas gráficas la impedancia sincrónica? Lo que tenemos que hacer es poner en un mismo plano ambas gráficas de circuito abierto y cortocircuito. Trazamos una perpendicular, la cual va a cortar a las dos gráficas en un determinado punto. Pues bien, si recordamos un poco la teoría, lo primero que teníamos que hacer es buscar un voltaje de armadura y una corriente de armadura dada
para una corriente de campo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que tenemos aquí es una corriente de campo de 2 amperios. Para esa corriente de campo, ¿qué valor de corriente de cortocircuito tenemos? ¿Y qué valor de voltaje inducido en la armadura tenemos? Pues bien, si nos ayudamos de la linealización, que son estas ecuaciones de aquí, veremos que X vendría a convertirse en la corriente de campo. Si reemplazamos esos valores de corriente de campo en cada una de las X, obtendremos estos valores de aquí. La corriente de cortocircuito para una corriente de campo de 2 amperios 6,35 y para un voltaje de línea a circuito abierto para 2 amperios es 208,46. Con eso aplicamos esta fórmula de la impedancia sincrónica y estamos listos con el valor de dicha impedancia, que es de 56.8. Si deseamos otro ejemplo, tomemos para una corriente IF de 3.5, levantamos la perpendicular, observemos los puntos de corte y determinemos el valor cuando la corriente de campo es 3.5, a través de la ecuación o en nuestro caso con los datos planteados. Y como verán, esos valores se reemplazan en la fórmula y se tiene la impedancia sincrónica. Y así realizaremos con las demás muestras, obteniendo esta gráfica de impedancia sincrónica. Y es así como se ha determinado. Al obtener el valor de la impedancia sincrónica, nos da una idea de las pérdidas que se tiene en el bobinado de armadura, y por ende también nos da una perspectiva de la eficiencia que va a tener este generador. También nos permite tener la idea de la temperatura que va a soportar el devanado del estator, y no llegar a sobrecalentarlo y deformarlo, o en el peor de los casos, sobredimensionarlo en su temperatura. Hablando de un motor sincrónico, nos permite tener la idea de la capacidad de torque que dispone. Dependiendo de los cambios de la carga, habrá momentos en que no se consuma toda la potencia, y entonces la impedancia sincrónica entra a absorberla. A través del teorema de la máxima transferencia de energía, la impedancia sincrónica nos puede dar la idea de cuán fácil va a ser acoplarse a otro sistema y cuán hábil va a ser para transferir toda su capacidad hacia la carga.